Hola, muy buenos días. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. Hoy es 14 de febrero, un día significativo, el día de San Valentín, y vamos a platicar con el experto, a hablar acerca del futuro de la pandemia con respecto a la vacunación. Y esto tiene importancia porque además de platicar con nuestro experto consentido, que es el académico doctor Enrique Chacón Cruz, pues yo creo que tiene importancia porque hay mucho optimismo, muchas declaraciones de que la pandemia se va a acabar en el verano. Incluso países han ya notificado que van a dejar de utilizar cubrebocas y que prácticamente se les está dando permiso a la población mundial de que retomen la vida como la conocían anteriormente. Y para eso, pues, el doctor y académico Enrique Chacón Cruz ha diseñado esta conferencia para hablar del futuro de la pandemia y qué podría ser y cómo podría ser la vacunación. El académico doctor Enrique Chacón Cruz es pediatra, infectólogo, maestro en vacunología y desarrollo de fármacos. Pertenece al Comité Estatal de la Secretaría de Salud de Baja California contra la pandemia y es miembro del Comité de Expertos Asesores en Vacunación de la Organización Mundial de la Salud. Sin más preámbulo, te cedo la palabra, Enrique. Adelante. No, Eduardo, ante todo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto hablar de esto, que yo considero que es un tema sumamente importante, dado que se está generando una expectativa de que la pandemia está por acabar y que ya esto va a ser endémico. Y creo que podemos intentar hablar un poquito de qué cosas son ciertas y qué cosas no son ciertas, y lo más importante, la incertidumbre, ¿no? Mis conflictos de interés. Bueno, vamos a empezar a hablar de los escenarios posibles de COVID-19 actualmente, ¿no? Vamos a empezar en países altamente vacunados. ¿Por qué tenemos que dividir esto? Y quiero ser pragmático, tampoco me quiero ir de país en país porque no vamos a aventar todo el día. Simplemente porque no estamos en un mundo equitativo. Entonces, en países altamente vacunados, pues vamos a ver que hay reducción progresiva de casos, hay reducción muy importante de hospitalizaciones y muertes, y bueno, la transición a una enfermedad endémica con una vacunación similar a la influenza estacional, lo vamos a analizar. ¿Se va a desaparecer el virus? ¿Vamos a tener una desaparición de SARS-CoV-2? Bueno, vamos a empezar. Yo voy a poner un ejemplo de un solo país que tiene por lo menos 60% de cobertura de una dosis y está arriba del 80% de dos dosis. Tiene por lo menos 80% de cobertura de una dosis, más del 60% de dos dosis, incluso más de la mitad con 3 dosis. Y aquí vemos perfectamente lo actual hasta el día de antier, o sea, hasta hace 3 días. Vean cómo los casos, luego vino la ola Delta, la ola Omicron, de la variante Omicron, y vean cómo los casos están bajando dramáticamente en los Estados Unidos, un país altamente vacunado. Reducción progresiva de hospitalizaciones. Esto es para todas las edades, la gráfica de la izquierda. Vean cómo antes de la vacuna subieron mucho, viene la vacuna, bajan, luego viene la curva de Delta, de los casos por la variante Delta, suben, bajan y suben mucho las hospitalizaciones por Omicron, que es la tercera curva real de los Estados Unidos, y bajan y siguen bajando al día de hoy. Lo que se ha mantenido para todas las edades, que es la gráfica de la derecha. Y la reducción progresiva de muertes. Siempre la mortalidad, los datos de mortalidad son los últimos datos que aparecen cuando el caso se empieza a controlar. ¿Por qué? Porque hospitalizaciones y mortalidad son la cima del iceberg, la punta del iceberg, y son los casos que al final son los que disminuyen. Primero vemos descenso de casos, luego de hospitalizaciones y luego de muertes. Y estos son los datos hasta el 11 de febrero de Estados Unidos, datos del CDC oficiales. Antes de la vacuna, los casos que hubo más casos, luego ya vi pues la vacunación y empiezan a descender los casos, vienen los casos por Delta, en este caso las muertes por Omicron, y empiezan a descender. O sea, ya hay un descenso de muertes, de hospitalizaciones y obviamente de casos en los Estados Unidos.
Entonces, vamos a transicionar en los países altamente vacunados a una enfermedad endémica. Y bueno, en los Estados Unidos, y esto lo pongo tal cual, como viene en la publicación del comité editorial de Lancet, COVID-19 se está convirtiendo en una enfermedad endémica que siempre estará con nosotros, o sea, con ellos, en Estados Unidos. El que sea endémico no necesariamente significa que sea leve, pero hay signos que va a haber mucha inmunidad elevada a nivel poblacional y la severidad de esta enfermedad de COVID-19 va a asemejar muy probablemente la influenza estacional y creo que se va a asemejar mucho a la influenza B. Después de contar y obviamente evaluar que va a haber poblaciones de riesgo con factores de riesgo condicionantes como la edad, diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, pareciera ser que en países como Estados Unidos o en algunos países del continente europeo o en Oceanía como Australia y Nueva Zelanda, pareciera ser que esto va a ser. Pero yo posteriormente voy a darle un paréntesis de una duda a esta aseveración que se hace en Estados Unidos y que también se está haciendo en Europa, en Australia, en Canadá, etcétera. Desaparición del virus definitivamente no. Y esto viene en un artículo muy bueno, muy bonito, que yo lo recomiendo, de Nature, de la revista de Nature, que es realmente muy, muy bueno. No va a desaparecer SARS-CoV-2, eso ya no está en la mente. El resultado con las epidemias estacionales, realmente afectando a adultos, aunque también niños, la importancia de vacunar niños, que pueden desarrollar síntomas severos. Realmente vamos a ocupar de vacunas seriadas, o lo que le llaman los jabs, como en el box, de vacunas, para reducir la severidad de la enfermedad y la transmisión, así como la evolución de variantes. Pero aquí no están hablando de vacunar al tercer mundo, están hablando nada más de vacunarse ellos, lo que significa que las vacunas no siempre van a estar bien emparejadas con las variantes que están cambiando. Por lo tanto, vamos a tener variantes circulando como ocurre con influenza. Entonces, definitivamente, este virus queda. Ahora, escenarios posibles de COVID-19 de la pandemia en países pobremente vacunados. Vamos a hablar de la reducción de casos, reducción importante de hospitalizaciones y muertes, lo mismo que en los altamente vacunados, la transición de una enfermedad endémica con una vacunación similar a influenza, similar, no necesariamente igual, y desaparición de SARS-CoV-2. Bueno, si en el primer mundo ya se definió que el virus no desaparece en el primer mundo, jamás va a desaparecer en el tercer mundo. Entonces ya esta posibilidad o contemplar que el SARS-CoV-2 va a desaparecer, primer mundo no es, obviamente no vamos a hablar que va a desaparecer el tercer mundo, porque no lo va a hacer. Pero bueno, vamos a agarrar un país de África. Desafortunadamente, África tiene unos sistemas de vigilancia o de detección de casos muy malos y es muy difícil saber realmente qué sucede. Y de los países africanos, principalmente al sur del Sahara, Sudáfrica es, creo yo, la que tiene la mejor vigilancia. Y aquí es donde se originó la variante Omicron. Y pues vemos aquí en la reducción progresiva de casos de Sudáfrica, vemos diferentes curvas durante de mediados del año pasado a este año, y vean cómo viene la variante Omicron, y para el 13 de febrero, o sea, ayer, una disminución dramática de casos con un sistema de vigilancia centinela muy similar al de México en África. Hay que tomar en cuenta que Sudáfrica no tiene coberturas tan bajas de vacunación como decir Sudán, pero tampoco tiene las coberturas de Estados Unidos. Estamos hablando que alrededor de un 40-38% tienen una dosis y un 20-30% tienen 2 dosis, casi ni uno tiene 3 dosis. Entonces estamos hablando de un país pobremente vacunado comparativamente a Estados Unidos, pero es un país altamente vacunado comparado, por ejemplo, con Sudán, donde la situación será muy distinta. Y bueno, aquí no tengo la data de hospitalizaciones, pero tengo en Sudáfrica la reducción progresiva de muertes. Y vemos de mediados del año pasado a lo que viene ya el año actual. Vean cómo las muertes se han reducido discretamente, se ha sostenido, pero recuerden que las muertes es lo último en reducirse.
Primero se reducen casos, luego hospitalizaciones y luego muertes. Podríamos decir que Sudáfrica, aún con una vacunación pobre comparada con los Estados Unidos o con países como Alemania, Inglaterra, tiene más o menos controlada la pandemia. Y eso suena alentador. Ahora, en países pobremente vacunados, ¿qué dice la OMS? Transición a enfermedad endémica ahorita ya, o sea, ya, y en 3 meses ya va a ser endémica, no va a haber pandemia. Dicen unlikely, o sea, muy poco probable. La OMS, por uno, esto es una precaución urgente, un peligro urgente, que depende mucho de lo que hagamos de vacunación a nivel global. Se han administrado, hasta hace unos días, más de 10,000 millones de dosis en el mundo. Campañas masivas, pero con gaps, o sea, con diferencias impresionantes, de donde más del 85% de la población de África no ha recibido ninguna dosis. Ninguna dosis. 36 miembros de la OMS, de países de la OMS, ni siquiera han alcanzado 10% de cobertura. O sea, 36 países. Entonces, estamos hablando ahorita de hablar de una enfermedad endémica en países donde no se ha logrado vacunar casi nada o nada. Entonces, el panorama es muy distinto a un país desarrollado, a un país no desarrollado, a un país vacunado contra un país no vacunado. Y aquí estamos hablando de las variantes, ¿no? O sea, las variantes ocurren por error natural. Ahorita vamos a hablar de eso. Cuando tenemos una persona con defensas muy bajas o inmunosuprimida, pues donde hay mucha cantidad de virus y entonces se produce mutación, o por vacunación desigual. ¿Qué pasa aquí? La proteína S es la proteína encargada de la inmunidad. Y cuando esta proteína S empieza a mutar, esos puntitos morados son los puntitos de la variante Omicron, y vamos a ver que tiene más de 30 mutaciones, y esto es lo que hace que esa variante haya tenido mayor evasión o escape a la vacuna. Y hemos tenido no uno, 1000 modelos matemáticos predictivos de qué va a pasar con la pandemia, pero nadie considera que estas variantes pueden suceder en cualquier momento. El mapa filogenético o genético del SARS-CoV-2 cada vez se abre más, se hace más grande. Y pues de entrada es un RNA virus, y lo que está a la izquierda hacia arriba vemos que los RNA virus tienen una capacidad de mucho más que prácticamente cualquier otro microorganismo, incluyendo nuestras propias células. Eso es por error natural, de manera natural. Pero cuando hablamos de inequidad de vacunación, vean África, vean el color verde de Estados Unidos, este es al día de ayer, y vean el color verde de Sudáfrica. O sea, Sudáfrica tiene menos de la mitad de vacunados que Estados Unidos, pero vean países del centro de África, prácticamente sin vacuna. Sin vacuna, o sea, aquí Egipto, pero tenemos Kenia, Uganda, Sierra Leona, Etiopía, con vacunación prácticamente de 0. Y dicen, bueno, pues es un problema que va a ocasionar que la enfermedad no sea endémica en África, que siga siendo pandémica en África, pero el resto del mundo, el mundo industrializado, va a ser, se va a comportar ya pronto, en este verano, de manera endémica. Lo dudo, y lo dudo por lo siguiente, porque ¿qué tal si tenemos un empresario de Nueva York, de Londres o de París o de Lisboa, y se van, qué sé yo, se van al este de África, se va a Etiopía, y aquí hay 10-12% de cobertura? Entonces, esta persona puede traer un virus vacunal, y el virus no vacunal o salvaje se intercambia, y el virus intercambia material genético con el otro virus de este empresario o de estos empresarios, y se genera una mutante, una variante, porque el virus quiere sobrevivir. Y bueno, esto está afectando a África, pero resulta que esta persona se regresa a París, a Lisboa o a Nueva York o a Londres. Entonces, y se disemina, y resulta que es un virus muy contagioso y que puede evadir la inmunidad. Esto pasó exactamente con la variante Omicron. Esto pasó exactamente con la variante Omicron, y puede pasar, claro que puede pasar. ¿Se puede modelar? No se puede modelar, porque estas mutaciones son impredecibles. Entonces, decir que vamos a pasar un estado endémico en países desarrollados que en países no desarrollados, no lo podemos saber. Eso espero, pero no lo podemos asegurar. Ahora, casi para terminar, ¿qué plataformas vacunales queremos ya cuando esto llegue a ser endémico? Definitivamente todas las vacunas son muy buenas,
Las vacunas que más utilizamos ahora son las utilizan vectores recombinantes virales como la de Astra, como la de Janssen, como muchas más, como la Sputnik, la CanSino, pero tenemos también vacunas inactivadas como la de Sino, en muchas más, pero realmente las que más éxito han tenido son las vacunas de RNA mensajero. ¿Y por qué? Todas las vacunas que usamos contra virus, contra SARS-CoV-2, el causante del COVID, utilizan grandes bioreactores en el cual se infectan células con el virus para que el virus se mantenga vivo, se hace un proceso, se almacenan y luego se hace un proceso de desalmacenización y que cada vial de vacuna contenga la vacuna. Esto es carísimo y lentísimo. Pero, ¿qué pasa con las vacunas de RNA mensajero? La vacuna de RNA mensajero se introduce RNA que no pasa al DNA, porque ese RNA mensajero es el que sale, protegido por unas liponanopartículas o sustancias de grasa que lo protegen, entra a nuestras células y nuestras células son los bioreactores, producen la proteína S. O sea, nosotros somos el bioreactor, ya no ocupamos esto, ocupamos nada más el material de RNA. O sea, nuestras células son los bioreactores. Entonces creo que definitivamente las vacunas de RNA mensajero inyectadas y nosotros producimos la proteína S y después se producen anticuerpos, hace que esta tecnología de vacuna, esta plataforma sea la idónea. Y principalmente otras que vienen a futuro, que vacunas de RNA mensajero autoamplificantes o self-amplifying, en las cuales el RNA mensajero se sigue reproduciendo. Entonces nosotros seguimos produciendo. O sea, no ocupamos quizás boosters o el booster sería lejano. Esto es probable y se está trabajando en ellas. Otra cosa muy importante de las vacunas de RNA mensajero es que son más rápidas de manufacturar porque nosotros somos el bioreactor. Entonces, cada vez que tengamos una nueva mutación, puedo hacer una nueva vacuna contra esa variante de una manera más rápida que con la metodología de bioreactor convencional. Yo creo que ese es el futuro de la vacunación contra COVID e incluso contra muchas otras enfermedades. Y bueno, al final, ¿qué es lo que queremos esto? Ya, o cubrebocas, tener un mundo libre de esto. Sin embargo, creo que todavía no estamos en ese punto. Es lo más deseado, pero no estamos en ese punto en países pobremente vacunados. En países medianamente vacunados como el nuestro, en México y Latinoamérica, quizás un poco, un país desarrollado como Estados Unidos, Australia, Inglaterra, quizás más, pero el mundo no está dividido, estamos unidos y entrelazados. Entonces, yo creo que todavía no estamos en el momento óptimo de decir, ya se acabó la pandemia, no lo creo, pero espero equivocarme. Muchas gracias y pues los comentarios. Muy bien, muchas gracias, académico doctor Enrique Chacón. Definitivamente que este es un tema amplísimo, cambiante a cada momento, a una velocidad que no estábamos acostumbrados anteriormente. Si vemos tanto en la elaboración de vacunas, los procedimientos, la información, el intercambio de esa información y las mutantes que se están generando en algo que pues ya vamos a cumplir 2 años y todavía no podemos salir de esta situación. Yo creo que hay mucho para hablar porque pues estamos, por ejemplo, en la frontera de Estados Unidos con Canadá. Un grupo de antivacunas interrumpió el tráfico, lo cual me parece desastroso desde el punto de vista de la ciencia y de la mala información, esa anticiencia que utilizan algunas verdades o mentiras a medias, los antivacunas, y que no permiten en cierta forma, de manera global, alcanzar una inmunidad de rebaño. Y por otro lado, si tomamos en cuenta de que África es un país pobremente vacunado y tenemos cifras altas en Europa, en Estados Unidos, pero se acerca y parece ser inminente un conflicto bélico que incluye a varios países y que seguramente eso va a traer alteraciones económicas, sociales y de vacunación. ¿Qué piensas de eso, Enrique? Qué bueno que tocaste este punto porque es un punto muy álgido. La invasión a Ucrania, si se lleva a cabo,
desastroso para Europa y para el mundo, porque también va a haber mucha migración de toda esa gente a diferentes partes. Y nos va a tocar. Y mira que Veracruz tiene un alto índice de migración. Tijuana, ni se diga, donde yo vivo, va a ser terrible. Y de hecho África siempre, muchos países africanos siempre están en conflicto bélico, que esa es una de las causas por las cuales, aunque se tenga vacuna, no se vacuna. Entonces sí, eso es desastroso. Si ocurre lo del este de Europa, honestamente, además de las muertes por balas, va a haber muertes por COVID, va a haber muertes por tuberculosis, va a haber muertes por sarampión, va a haber muertes de hambre, va a haber muertes por todo. También quiero tomar el tema de que hay personas ya vacunadas y que están en edades medias, estoy hablando de los 40, 50 y los mayores, arriba de 60 años, que se sienten confiados porque ya tuvieron 2 dosis o incluso 3 dosis de vacuna. Recientemente el caso aquí de una licenciada de 52 años vacunada con 2 dosis de Pfizer y con comorbilidades de obesidad, pues resulta que se sintió bien, no se sentía mal y de repente, pum, súbitamente y está con una respiración asistida a 17 días de evolución con un pronóstico malísimo. Entonces, el mensaje a lo mejor debería de ser, no se confíen a pesar de estar vacunados. Siguen siendo importantes las comorbilidades, la movilidad, me imagino, la densidad de inóculo, porque a veces dicen, no, pues pasé cerca de alguien que tosió, a estar con él horas. Entonces, yo creo que es muy importante en estas tipo de enfermedades, y tomando en cuenta la cepa Omicron, que es tan infectante, el que no se confíe en la gente. ¿Qué mensaje le darías a esas personas ya vacunadas? Lo primero que diría es que todos los modelos que se han hecho para ver qué va a pasar con COVID, todos han fallado. Y eso lo sabemos todos. Desde que dijeron que para mediados del año pasado iba a acabar, todos han fallado. Los que se han hecho en México y los que se han hecho en Washington y en Ginebra. O sea, todos. 2, las variantes son completamente impredecibles. Omicron llegó, pegó y se está yendo, sí. Pero se está yendo porque nos estamos poniendo un refuerzo de 3 dosis. Israel ya está en 4 dosis. Definitivamente lo primero que tenemos que abogar es la vacunación equitativa. En nuestros países, como México, la vacunación equitativa es vacunarnos todos con 3 dosis y vacunar a niños y adolescentes, porque ellos transmiten. Y a nivel global, pensar que esto es una pandemia y hay que vacunar a los países pobres, principalmente África. Y lo último que ya comentaste, no hay que cantar victoria todavía. Yo espero equivocarme y decir ya vamos a entrar a una fase endémica, pero yo no estoy seguro que eso va a pasar y tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que seguir manteniendo distancia, uso de cubrebocas, etcétera, hasta que ya tengamos datos globales favorecedores. Y más si agregamos que inicialmente las vacunas se decían iban a conferir una inmunidad alargada que después se fue acortando con una expectativa muy grande y después cada vez acortándose un poco más por las variantes. Y después la recomendación de los boosters a los 6 meses y ahora se está recomendando a los 4 meses con ciertas vacunas. Y todavía nos falta por vacunar, hacer pruebas y que se haga oficial la vacunación en niños menores. En México no tenemos vacunación para niños de 5 a 11 años, que ya se están llevando a cabo en otros países y que se están investigando desde los 6 meses a antes de los 5 años. Esa población que se tiene tan cándidamente la forma de pensar de que ellos no se van a enfermar de manera grave y todo, creo que debemos de tomarlo con cierta reserva, porque finalmente esos niños van a ser la generación del futuro. Y si no cuidamos las secuelas al mediano o largo plazo, las reinfecciones o la capacidad de inmunidad en estos niños, ¿qué va a pasar con su calidad de vida o expectativa de vida? No sé si tú quieras comentar algo acerca de eso. Sería una especulación, pero una especulación muy, muy cerca
Definitivamente, y más ahorita con los niños que tenemos un problema espantoso de sobrepeso, obesidad infantil en México, que no están vacunados, y luego pasan a la adolescencia y no están vacunados, pero los van a vacunar ya hasta la adolescencia, pero ya tienen el factor de comorbilidad y no sabemos qué variante vamos a tener entonces. Estamos ante un problema potencial de grupo de gente, un subgrupo de gente que puede desarrollar tanto transmisión, perpetuación de la transmisión, como enfermarse y ser una carga en los hospitales. Este grupo no debe descuidarse. Definitivamente, porque hemos visto de comorbilidad la obesidad en la población mexicana, que tenemos porcentajes altísimos tanto en personas adultas como en niños, y parece ser que la obesidad se toma, no, pues es gordito, pero es resistente, está joven y todo. No se le debe de olvidar a la gente que la obesidad es una enfermedad, y es una enfermedad finalmente inflamatoria de manera crónica. Y estas enfermedades inflamatorias crónicas pues favorecen en mucho todos los procesos de infección, de transmisión y de respuesta clínica y de factores desencadenantes de complicaciones de la fisiopatología de una enfermedad viral. Entonces yo creo que no debemos de confiarnos. Quisiera que mandaras un mensaje final, Enrique, de esta plática. El mensaje final es: no sabemos si la pandemia acaba o no. Ya sea un país rico o un país pobre, es más un país rico que un país pobre, pero no lo sabemos. Repito, todos los modelos que se han hecho han fallado. Y mientras no sepamos si la pandemia acaba o no y pasa a ser una enfermedad endémica que va a pasar, nos tenemos que seguir cuidando. Y tienes toda la razón. Yo creo que la mejor conducta que debemos de tomar es a la expectativa. Estar esperando antes de concluir o ser tan cándido de pensar que si se suman opiniones, la suma de opiniones no tiene fundamento científico. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar y por eso la recomendación. Quiero agradecerte a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, tu participación en Pláticas con el Experto. Y los invitamos para que este video lo vean en el canal de YouTube de Médicos Unidos por México. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.